Yo creo que ese es el sueño de todo ser humano, ¿no? Desde pequeños nos han dicho ganarse una beca, es decir, que alguien le pague para uno poder conocer y poder estudiar. Les queremos dar la bienvenida a este programa que está dedicado a los becarios. ¿Quiénes son? ¿Cómo se llega a ganarse una beca? ¿Qué hacen? ¿Cuándo regresan? Si es que regresan. Vamos a saber todo esto acá. Y está con nosotros Tatiana Corella. Ella es una becaria que se va. O sea, se ganó la beca para irse al Canadá. Vamos a ver qué va a hacer esta chica en el Canadá y qué va a hacer luego con su vida. Y está también Pablo Jaramillo, que él en cambio está viajando a otro país. Te estás yendo a Inglaterra. ¿A qué parte de Inglaterra? A Sheffield. Te vas a Sheffield. Entonces va a venir aprendiendo a hablar inglés con acento británico, seguramente luego de varios años. Tenemos también con nosotros a Marco Santorum, en cambio él ya está de regreso. Así es. Porque uno dice, a mí yo siempre decía, bueno, ¿y no será que al final de alguna manera se nos queda todo el mundo fuera? ¿Quiénes son los que regresan? ¿Regresan todos? ¿Regresan la mayoría? ¿Para qué regresan? ¿No es cierto? Son los grandes temas que vamos a conversar y junto a nosotros nuestro querido amigo y compañero René Ramírez, que tiene una pasión, tal vez por dos palabras diría yo, René, si me permites. La una es el tiempo y la otra es la felicidad. Si se le combina la una con la otra, estamos hablando de alguna manera del buen vivir. Y lo vamos a dedicar también un poquito a conocer más cuál es la propuesta que ha hecho a la comunidad internacional René Ramírez para medir la felicidad, para medir el buen vivir, que es algo que es posible y que hay varios caminos. Lo vamos a dedicar uno de los segmentos para concentrarnos en eso, porque de alguna manera la idea de los becarios es para que el buen vivir se practique en la vida de ustedes primero y en el Ecuador, en la comunidad y en el mundo luego. Así es que comenzamos, si me permiten, con una pequeña historia de otra beca, de los que todavía no salen del país, pero que antes les era muy difícil llegar a la universidad. Cuando era niña, mi mamá se ponía triste y la única forma de consolarle que yo encontraba era diciéndole que no esté triste, que yo voy a estudiar, que voy a crear algún medicamento para evitarle la tristeza y el envejecimiento. Tenía esa meta de ser médico y ayudar a la gente. O sea, el haber obtenido una beca y cumplir con una meta que uno se tiene desde niño realmente hace feliz a una persona. Todo el mundo puede ser profesional, pero lo que a una persona le hace diferente son los valores que uno tiene. Entonces, si yo no copio, yo estudio, yo aprendo. Voy a ser una buena profesional. Si yo soy honesto, también tengo que ver por el bien de la otra persona. Al compartir o al apoyarse unos entre otros, se aprende a ser generoso y también se aprende bastante a ser humilde porque conozco mis límites. El buen vivir para mí es crecer con valores, practicar valores y seguir inculcando esos valores a las demás personas. Mira qué bonito, René, que esta chica, me parece que lo más importante de todo es que esta chica otavaleña que cultiva lo esencial y lo simple de la vida, lo que quiere es aprender a ser humilde, ¿no? Como que nos enseña, ¿no?, algo, ¿no? Por supuesto. Estas becas, René, ¿cómo se consiguen estas becas? ¿Cuántas son? ¿Cuál es el camino para lograr esto? Bueno, primero, Freddy, muchas gracias. Realmente creo que es una oportunidad enorme para que se difunda lo que se está haciendo dentro del gobierno en el marco del buen vivir. El tema de las becas es una política estructural, ¿no? Es una política que busca construir un proyecto de nación en función de la educación, ¿no? Nosotros no podemos ser un país soberano, un país libre, si es que tenemos bajos niveles educativos, ¿no? Y en ese marco, un tema fundamental es que el acceso a la universidad durante los últimos 25 años era para un cierto grupo que tenía recursos socioeconómicos, era rico. O sea, no es el que tenía el recurso de la capacidad para ir a la universidad. Exactamente. De cada 10 personas que ingresaban a la universidad, 8 pertenecían al 20% más rico. Es por eso que sacamos, además de la política de becas para estudiar en las mejores universidades del mundo, la política de las becas de Eloy Alfaro, que consisten en aquellas personas que
son de escasos recursos, que vienen de familias que reciben el bono de desarrollo humano, en ese marco justamente el Estado, si es que ingresan después de pasar el examen, reciben media remuneración básica unificada, ¿no? Y si es que durante la nivelación sacan más de 8.5 sobre 10, reciben una remuneración básica unificada, ¿no? Y también la política de cuotas para que un porcentaje de la matrícula de las universidades particulares también pueda ser para aquellas personas que obtuvieron el puntaje y puedan entrar pagado completamente por parte de, en este caso, la política. Entonces, hemos llegado a democratizar el acceso a la universidad y ahí muy concretamente se ha duplicado la matrícula del 20% más pobre, se ha duplicado la matrícula de los indígenas, se ha duplicado la matrícula de los afroecuatorianos. Estamos consiguiendo el objetivo. Es decir, ahora es del 40% ya, cuando dice se ha duplicado el 20%. No, cuando digo es que antes para la matrícula de los indígenas, la matrícula que tenía en el 2006, ¿no?, se ha duplicado esa matrícula. El doble de indígenas ahora en la universidad. ¿Por qué? Porque se ha democratizado, pero además de democratizarse ha sido a través de procesos meritocráticos, ¿no? Siempre se ha dicho que los pobres no tienen capacidades, no tenían oportunidades, ¿no? Bueno, y yo creo que lo haría sonreír a don Eloy, porque un poco lo que él hizo fue para llegar a esto. Qué difícil en esas épocas, ¿no es cierto? Pero ahora yo sí creo que es el espíritu de don Eloy. Primero yo lo que quisiera es, recorriendo rapidito, a ustedes saber por qué se quieren ir del país, si este es el país más lindo del mundo, ¿no? Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder contar con este tipo de becas que nos ofrece el CENESID, ya que nos brinda la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo. Esto nos permitirá no solamente crecer en el ámbito profesional, sino también personal, perfeccionar el idioma, conocer nuevas culturas, nuevas costumbres, y sé que con el conocimiento que obtenga una vez finalizando mis estudios en la Universidad de Toronto, que es en mi caso. Tú te vas al Canadá. Sí, a Canadá. Tú no podrías pagarte lo que cuesta la universidad. No, la verdad es que antes no teníamos esta oportunidad. ¿Cómo es tu familia? ¿Qué tipo de recursos tiene? Mi familia es de condición económicamente media. La verdad es que no pensaba, ni siquiera se me cruzó por la mente el hecho de que pueda estudiar en una universidad de excelencia. ¿Qué puntaje sacaste tú? Saqué 950. Di la prueba en el mes de septiembre del año anterior y pues estuve en procesos de postulación para distintas universidades dependiendo al listado que nos ofrecía el CENESID. ¿Cuánto tiempo te vas y cuánto va a pagar el Estado ecuatoriano por tu estudio? Son 5 años de mi carrera. La carrera que voy a seguir es una licenciatura en Ciencias Medioambientales. Es aproximadamente el costo de la beca de $450,000. $450,000. Sí. Y vamos a ver, luego hacemos otra vuelta para ver cómo va a devolver eso Tatiana, o sea, una cantidad gigantesca de dinero, ¿no? Sí. ¿Quién podía pagar? Imposible. ¿Tú pagaste $450,000 por tu educación? En este caso, cuando obtuve becas, no financiaba nunca el Estado, sino uno tenía que conseguir afuera las becas, ¿no? Lo que está pasando ahora realmente es un cambio radical, pero quizás lo importante de señalar con respecto a esto es que la beca de Tatiana responde a otra política, ¿no? Que es la política cazatalentos, ¿no? Que son justamente buscar a la selección de fútbol de la academia, llamémoslo así, ¿no? Aquellas personas que obtienen un cupo de 950, que obtienen una nota de 950 sobre 1000, es realmente el 0.2% del total de lo que dan. Entonces, es gente muy brillante, ¿no? Entonces, por eso esta beca va para que estudie su pregrado, inclusive, ¿no? Y realmente el nivel de aceptación, y la prueba que no nos equivocamos con la metodología, es que el 87% de las personas que pertenecen al grupo de alto rendimiento han entrado a las mejores universidades del mundo de excelencia, que generalmente entran entre el 7 y el 15%. Qué bonito, qué bonito. ¿Y cuál es el caso tuyo, Pablo? ¿Por qué te quieres ir? ¿A dónde te vas? ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? Bueno, ¿cuándo te vas? ¿Ya mismo te vas? Sí, a principios de septiembre ya estoy viajando. ¿Tú creías esto cuando estabas en la escuela, en el colegio, que era posible? En cierta parte. Si bien yo nunca fui una persona de muchos recursos económicos, tuve la oportunidad de realizar mis estudios de pregrado en Argentina. Entonces estuve 5 años y medio en otro país, viviendo la experiencia, lo que es de estudiar en otro país, pero por mis medios y también con una colaboración del IES, que en esos tiempos colaboraban algo, pero no era un aporte significativo.
Pero al regresar ya es otro panorama. Pienso que siempre cuentan los objetivos profesionales y los personales, y más que todo de aprovechar la oportunidad de poder estudiar en las mejores universidades ¿Por qué del mundo. Sheffield y para qué Sheffield? Sheffield, bueno, yo tengo una visión personal que es construir una fábrica aeronáutica acá en Ecuador, específicamente aviones no tripulados, y Sheffield tiene un centro de investigación. O sea, los drones. Sí. ¿Quieres hacer drones acá? Exactamente. Que sean para la paz, espero, y no para la guerra, ¿no? Hay muchísimas aplicaciones. Generalmente los que más se escuchan son drones de guerra, que son los más utilizados por Estados Unidos, pero hay aplicaciones civiles, aplicaciones de vigilancia, de monitoreo. Para de proteger la volcanes. selva, por ejemplo. Por ejemplo. De la deforestación y todas estas cosas. Claro, ¿no? incluso una de mis ideas son drones que ayuden a combatir los incendios forestales, que no se utilice un vehículo aéreo en el que se utiliza una persona, sino que haya una persona que lo comande y no haya el riesgo. ¿Por qué Sheffield? ¿Por qué Inglaterra? Porque esta universidad tiene un centro de investigación asociado con Boeing, el mayor fabricante de aviones del mundo. Entonces, qué distinto sería poder utilizar la tecnología que ellos usan en Ecuador para poder construir este tipo de vehículos. ¿Qué quisieras tú saber de Pablo? ¿Qué te interesaría saber de él? ¿De qué colegio vienes? Yo salí del colegio San Gabriel de Quito, uno de los mejores colegios del Ecuador. Estoy de acuerdo. Sí, para mí es una gran diferencia. ¿El del Papa? Sí, el del cuadro del Papa. El Papa jesuita, ¿no? Sí. Los jesuitas investigan por todas partes. Yo tenía un maestro de meditación, padre Marco Vinicio Rueda, que era jesuita, ¿no? Muy sabio, respetado, ¿no? muy conocido, un hombre muy sabio. Y luego hablamos de otro y dije que me dijo hacer. Y cuando estaba alguna vez visitando el Vaticano, algunas personas cercanas de la Fundación de San Egidio me decía, ¿y este señor que te ha dicho esas cosas dice de qué congregación? Me dices, ¿qué es? Yo le digo, es jesuita. Me dice, ¿jesuita de qué religión? Porque los jesuitas estudian el budismo, el hinduismo, son muy abiertos, ¿no? Muy abiertos. Y tienen un gran rector, además, ustedes. Hemos tenido muy buenos rectores. En este momento está el padre Calle, que está implementando nuevos cambios en el colegio. Tengo mi hermano especialista en todo esto, cámaras, comunicación. Sí, es súper tecnologizado, por decirlo así. Es un gran amigo. Él nos decía, mira, el problema de la educación. Luego, vamos a un corte, luego les cuento lo que están haciendo en educación los jesuitas en Barcelona. Pero él decía, estuvimos con Augusto Espinosa aquí en el programa, y él decía, el problema es que no les entendemos a los jóvenes. Hablan otro lenguaje, dice, nosotros tenemos que saber qué lenguaje están hablando para poder comunicarnos. Eso vamos a intentar enseguida cuando regresamos para conocer qué hace un becario, para que sepan los ecuatorianos, todos estamos pagando su beca. ¿Qué es lo que va a hacer él con lo que ha conocido enseguida? Y vamos a conocer cuál es la política ecuatoriana en cuanto a los becarios, que creo que estamos en primer lugar en el mundo, por lo menos en América Latina, en el trabajo y el apoyo a los chicos más brillantes del Ecuador y a las chicas. Bueno, nos quedamos primero, muchas gracias. #Acuerdo Buen Vivir por todos los comentarios que están haciendo a este programa. Ya vienen esas preguntas. ¿Cómo me gano la beca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánta gente tiene opción de esto? No estamos creando una nueva élite, la del conocimiento. Esta gente va a estar comprometida con un mejor país. Bueno, todo eso lo vamos a hablar con René y los chicos, pero hay algo de los drones que ya incluso antes de que regrese Pablo, hemos avanzado algo, me comentabas hace un momento. Sí, efectivamente, Freddy, y para buenas noticias de Pablo, y también para que entienda la ciudadanía hacia dónde caminamos. Nosotros en este momento somos un país que importamos la mayoría de cosas. Y realmente no existe mucha ciencia en ciertas tecnologías hacerlo aquí en el Ecuador. El momento que importamos, nosotros estamos dando trabajo al exterior y se está saliendo también divisas hacia el exterior. Y en ese marco nosotros hemos hecho lo que se denomina ingeniería inversa,
de unos aviones no tripulados que compramos a través de justamente los institutos públicos de investigación. Y en este momento ya tenemos nuestros primeros aviones no tripulados y va a haber una empresa que construye esos aviones no tripulados. Pero esto también requiere mucho talento humano. Entonces, la política que nosotros buscamos hacer es cómo el talento humano que necesitamos de formación, no solo de nivel de pregrado, sino sobre todo también de maestría, doctorado, postdoctorado, luego retorna al país y trabaja directamente en esto que ya es cambio en la matriz productiva, ¿no? Ese es un poco el horizonte también hacia dónde vamos, Freddy. Sí, y este caso de lo que ya estamos haciendo con los drones es un comienzo importantísimo. Yo creo que, por ejemplo, Pablo debería estar en permanente contacto con Yacha y desde ahora que está ahí, inmediatamente, ¿no es cierto?, para ver qué está haciendo, qué va aprendiendo, sí. qué ideas nos transmite y todo eso. Instante, ¿no? le ponemos en contacto. Sí, porque se puede aprovechar mucho mientras yo estoy estudiando, saber en qué avance va en la Universidad de Yacha, de tal manera incluso de poder hacer proyectos de colaboración entre ambas universidades. Oye, por curiosidad, ¿un dron puede volar a qué distancia sin piloto? Solo manejado con... Depende mucho del equipo de telecomunicación que haya. Los drones normales que se compran en el mercado tienen un alcance de 3 kilómetros y 2 kilómetros de altura. ¿Y los más sofisticados? Y los más sofisticados ya tienen alturas de 10 kilómetros y 25 kilómetros o incluso mayores. Entonces también tiene mucho depende de la autonomía de los drones, cuánto tiempo pueden pasar volando sin la necesidad de un piloto, porque incluso a veces se les da órdenes y cumplen. Bueno, y ahora dicen que a nivel comercial van a hacer drones para repartir pizzas, para repartir correspondencia, ¿no? Hay toda una locura, ¿no? Quizás no nos llenen el cielo de muchos drones nomás, porque entonces... Que no podamos ver las estrellas. Que no podamos ver las estrellas. Aquí está Marco Santorum, tiene tremendo currículum, déjeme leerle. Posgrado en Tecnologías de la Información en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, en la Nueva Bélgica. Doctor de Informática de la Universidad Joseph Fourier en Grenoble, Francia. Vamos a ir a filmar a Grenoble, a la ciudad, a tu ciudad en un momento. Es ingeniero en informática de la Escuela Politécnica Nacional del Ecuador, magíster en gestión de las comunicaciones y tecnologías de la información, Escuela Politécnica Nacional del Ecuador. ¿Cuánto ha invertido el Ecuador en tu beca? Bueno, mucho gusto, Freddy y René. Bueno, el Ecuador no gastó 450.000 en mí, pero en verdad representó un monto que francamente, más. No menos, más concretamente alrededor de 200.000. ¿Ya? ¿En tus estudios de cuánto tiempo? En mis estudios de 6 años, durante estuve en el extranjero. Pero quería decir básicamente que aún ese monto para mí habría sido muy difícil poder financiarlo por mis propios medios o por medio de mi familia. Yo recuerdo, Freddy, que cuando yo estudié, hablábamos del colegio hace un rato, ¿no? Entonces, ¿tú vienes de cuál? Yo quiero decir que vengo del patrón Mejía, no de los del mejor. Ese es el mejor, sí. Dice. Entonces, resulta, Freddy, que yo estudié en un colegio fiscal, al cual también tuve un proceso de elección fuerte y fue privilegiado al tener un cupo ahí. Recuerdo que el primer día me dijeron, usted es el privilegiado y 10 niños o 10 señores estaban atrás de esa silla. Y bueno, o sea, entra al Mejía 1 de cada 10. 1 de cada 10 en aquel entonces. Al patrón Mejía. Y hay más de 4.000 cupos, ¿no? Pero Freddy, al final de mi carrera me vi en una situación en la que decía, bueno, ¿a dónde voy a estudiar? Y decía, no tengo los medios. Y se avisó en el horizonte la Politécnica Nacional, la universidad a la que solo entran los mejores, los nerds, los afanosos, ¿no? Entonces yo decía... No eres un nerd. No soy un nerd, pero... Nerd nomás. Por eso le dieron media beca. Sí. En todo caso, siempre mi objetivo fue este. O sea, yo tengo un sueño y quiero superarme y quiero ser profesional. ¿Qué quieres hacer? Entonces logré ingresar a la Politécnica Nacional. Me gradué como ingeniero en sistemas. Cuando concluí mi ingeniería salí a la empresa privada y me encontré con una realidad. Mi vocación se encontraba en la academia. Quería volver a toda costa a la universidad, a seguirme formando, a compartir con la gente. Decía que soy profesor en informática, soy ingeniero en sistemas y mi día a día se llevaba
todo el tiempo con la computadora, pero me di cuenta que mi vocación era más bien compartir con las personas. O sea que tú eres profesor de profesores. Yo soy profesor. Eso es lo que vas a hacer. Sí, es lo que me gustó, es lo que me gustó y es lo que me llevó a optar por una ¿Y eso beca. vas a hacer ahora? Soy profesor actualmente, yo soy privilegiado, tuve la oportunidad de ganarme ya una beca en el 2008, retorné en el 2013, luego de 6 años. Y actualmente soy profesor en la Escuela Politécnica Nacional, en donde me formé como ingeniero. Sería bueno que nos digas cuál es tu deber para con el país que te escogió y te financió. ¿Cuánto tiempo tienes que trabajar? ¿En qué condiciones? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es tu compromiso con tu país? Bueno, yo reflexionaba justo hace un momento cuando tú decías ¿por qué regresaste? ¿O por qué volver? Tú diste la respuesta al mismo tiempo, dijiste al país más bonito del mundo. Y yo recuerdo que me fui y tenía claro en mi cabeza que el objetivo era ir, formarme, aprovechar al máximo y regresar a mi país a tratar de contribuir un poco en lo que me formé. Entonces, actualmente, como digo, trabajo como profesor. Mi misión es, en este caso, ayudar a los muchachos aquí en Ecuador a que tengan acceso a los conocimientos, en este caso, que se reciben en universidades. Como Una cosa quisiera saber, René, ¿no? Porque la gente de ley que está preguntando, dicen, ¿por qué a Paulina le pagan 450,000, a Tatiana, perdón? Tatiana, ¿no? Siempre cambio los nombres, era Tatiana Gabriela, pues no le gusta lo de la Gaby, ¿no? Le gusta que le digan Tatiana. ¿Por qué a ella por 5 años cuesta 450,000 y por qué en el caso de Pablo es 200,000? Entonces, en Marco, ya me confundí yo. ¿Por qué? ¿Por qué, René? Bueno, es que son primero diferentes políticas, ¿no? Primero la política para financiar becas de pregrado, que generalmente es más tiempo, es para las mejores universidades de las que seleccionan los chicos, porque son del grupo de alto rendimiento, ¿no? Las 100 son las 40, ¿no? Las 40 dependiendo mejores de cada área, ¿no? Dependiendo de cada área, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de una élite, de la élite, son realmente los privilegiados, los mimados. Si es que tienes problemas en el idioma, nosotros buscamos formar en el idioma, ayudamos a que entren a la universidad, porque aquí acordémonos que hay un tema que es todavía más complicado. No es que sacaste la beca y ya tienes la plata. Tienen que pasar el siguiente filtro, que es entrar a la universidad, ¿no? Y eso es lo más complicado, porque a veces es fácil, entre comillas, sacar 950 claro, o sea, puntos. lo primero es que das tu examen y tienes ¿sobre cuánto? Sobre 1000, los del GAR son los que pertenecen al 0.2% más o sea, alto. ¿cuánto tienes que sacar más o menos? ¿Equivale cuánto? Más o sobre menos 1000? 950, ¿no? De 950 para arriba. Sí. ¿Hasta cuánto se ha llegado? Lo máximo, sí, han habido dos personas que llegaron a 1000. ¿A 1000? A 1000, pero son dos de... ¿De cuántos? O sea, sí, llegarán a los 800,000, 1,000,000, o sea, son 2 personas que sacaron en todo el tiempo del examen que hemos tomado, ¿no? O sea, de 800,000 personas, 2 llegaron a tener 1000. 2 llegaron a tener 1000, ¿no? Entonces, es realmente complicado estar en este grupo. Entonces, a las personas del grupo de alto rendimiento se les paga donde decidan ir, o sea, realmente, ¿no? En el caso de Marco, el tema es que fue a Francia, ¿no? Y también depende de la universidad que selecciones. Entonces, aquí Francia tiene una política de más gratuidad con respecto a la educación claro, o sea, las universidades en Alemania no cuesta. En Alemania no cuesta, vida. entonces si es que una persona del grupo de alto rendimiento quiere irse a Harvard, a Caltech, a MIT, que son los más caros, o sea, nosotros pagamos. En las otras becas pagamos también, pero el espectro es mucho más amplio, ¿no? Y en este caso, en el caso de Marco, eligió una de las mejores universidades de Francia y la matrícula, obviamente... ¿Qué? Baratito, digamos. ¿Y por qué no preferimos, siendo más o menos del mismo tipo de universidad, ampliar más las universidades europeas, por ejemplo? Porque te cuesta lo mismo, más o menos lo mismo en educación, pero te cuesta la mitad. Pero por eso, efectivamente, esa es la política, ¿no? Nosotros realmente solo al grupo de alto rendimiento son los que pueden seleccionar donde quiera de estas listas cortas, pero la mayoría de becas, alrededor de un 60%, están orientadas a las universidades de Europa porque es mucho más rentable para el Estado. Yo por cada persona que envío a Estados Unidos,
¿no? Puede enviar 2,5, 3, con excepción de Inglaterra, que también es otro país que es bastante caro. Puede enviar a 2 o 3 becarios, ¿no? Y ahora estamos con una política adicional, que es la política de becas Globo Común, que es de cooperación, donde todavía más, ahí es mucho más barato el valor del Estado. ¿Las mejores universidades dónde están? Bueno, de las 500 mejores universidades, de acuerdo al ranking de Shanghai, 300 son de Europa y 200 son de Estados Unidos, ¿no? O sea, el resto del mundo está casi fuera. El resto del mundo está casi fuera. Incluido China, incluido Asia. O sea, son marginales, estoy dando los números duros. En China, dentro de las 500, sí hay alrededor de unas 10 universidades, incluido Japón. ¿Norteamericanas qué? 100, 150. Por eso digo, de las 500, 300 son de Europa, las 200 son de Estados Unidos. Y marginalmente el resto de Asia, no, pero sí hay, cada vez incrementa más de Asia. Ahí ¿no? valdría la pena señalar algo, y es que hablábamos de costo de la universidad, pero yo quisiera decir que ahí se puede notar claramente la política del Estado en cuanto a inversión en educación e investigación, es decir, no es que es más barato, sino que es subsidiado. Entonces el país le apuesta a traer talento de afuera para que se forme y, si es que es posible, se quede. Entonces ellos también buscan, en este caso, como quien dice, robar. Exacto. ¿Qué es lo que pasa si la persona no regresa? Si decide, no, me ofrecen $40,000 al mes tal transnacional y me quedo yo acá, ¿qué pasa si no regresa? ¿Hasta qué punto, sería una pregunta que la adelantamos desde ya a René, la otra, ¿hasta qué punto se está considerando la parte social? Es decir, el hecho de que la persona no solo le interesa su beneficio personal, porque una persona con esa educación puede tener ingresos muy grandes, sino el de compartir con los demás. ¿Y qué es el buen vivir? ¿Qué es el buen vivir para ustedes? ¿Y cómo se mide, René, el buen vivir? Enseguida regresamos con este apasionante tema. Bueno, comencemos con René, la parte de esto para que se sepa claro, ¿no? Luego veremos con ellos cómo es que se consigue la beca, o sea, qué es lo que tienen que hacer. Yo estoy seguro que hay este rato miles de ecuatorianos que están viendo el programa, jovencitos sobre todo, que dicen, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué consejos me dan los jóvenes? Pero la parte esa, ¿qué pasa si alguien dice, no quiero volver al cuadro? Bueno, hay que primero señalar que realmente la expectativa que tienen, dado el cambio que está viviendo el país, de los becarios que ya han terminado de regresar, es altísima. Una persona de 2.500 no han regresado, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se están dando las condiciones idóneas y se están dando realmente los incentivos para que regresen. Y sobre todo, yo lo que he notado es ese amor, como bien señalaba Marco, al país, a regresar, a querer sacar adelante esto, ¿no? En términos de ya formales, el estudiante lo único que tiene que hacer es devengar el doble del tiempo de la beca que estuvo. Si es que están 2 años, tienen que regresar 4. Si es que se les financió. ¿Tú estuviste 6? Estuve 6. O sea, tienes que estar aquí 12 por lo menos. Estoy hipotecado. Para volver a ir. Estás hipotecado. Y si es que no regresan, tienen que pagar el doble de la beca que si son casados. Si es que son casados, se financia también en parte. Sí, en familia se aumenta la beca en alrededor de un 20% más o menos, ¿no? De 20 a 25%. Ese factor que cuenta René, ahí vale la pena compartirles a los compañeros que todavía no se van y que seguramente les va a tocar. Juega un factor importante el hecho de que a uno le condicionan a que le dan una beca siempre y cuando regreses y siempre y cuando vengas con el diploma, porque también si vuelves con el diploma no se vale. Claro. Entonces, bueno, solo quiero decir que en verdad fueron días bastante de preocupación hasta cuando consigues realmente el objetivo. O sea, tienes un factor emocional importante que juega, es decir, por ejemplo, eran vacaciones de verano y todo el mundo se iba a la playa y lo único que yo quería era avanzar en mi tesis y quiero terminar y quiero concluir. Y cuando acabas no te imaginas lo increíble, el alivio que sientes, entonces, pero o sea, al mismo tiempo es un factor que... Hay otras becas, René, no solo las de Eloy Alfaro, que ya hablamos de ellas,
para estudiar en las propias universidades del Ecuador, sino también hay otras becas de la vicepresidencia que es para ir a empresas. ¿Cuál es ese concepto y quién puede ganar eso? Bueno, un tema fundamental para nosotros y para que se vea que es una política estructural y que el centro de nuestra estrategia es el talento humano, tiene que ver justamente con la vinculación de la academia, la formación, la capacitación con el mundo empresarial. Y un tema fundamental es, nosotros tenemos sectores estratégicos, tenemos empresas públicas y muchas de las veces necesitamos la capacitación, la especialización. Expertos en cada una de esas áreas, en la parte de petróleo, en la parte de energía. Para ya no tener que decir siempre que traigan un gringo. Exactamente. Contrata un japonés, que venga un alemán, porque aquí no sabemos hacer las cosas. Exactamente. Entonces, o sea, es el sueño, ¿no? Que sea un país, un Ecuador hecho por ecuatorianos y por hombres del mundo entero. Sí, con la idea de la nacionalidad universal, Ecuador recibe, y para eso vienen las Prometeo, quizás podamos hablar de eso, para que el país se convierta en un centro del pensamiento mundial. Sí, fundamental. O sea, aquí nosotros tenemos la suerte de tener un país precioso, megadiverso, etcétera. Pero un tema fundamental que ya tiene que ver con un pacto nacional deliberado de todo el Ecuador es construirlo, yo le llamo al Ecuador como un paraíso del conocimiento, ¿no? En donde realmente venir al Ecuador, todo el mundo vea y los ecuatorianos vean que existen las condiciones idóneas para pensar, para reflexionar, para construir conocimiento, para construir innovación en aras de la humanidad. Yo creo que para eso hemos sido hechos, René, es decir, que podamos ser tan buenos como un colibrí para hacer la misión del colibrí, como un cóndor para hacer lo que hace el cóndor, que aprendamos del árbol, de la hormiga, porque eso es perfecto, la naturaleza es perfecta, pero el ser humano como que hemos avanzado un 10%, se dice, de la capacidad que tiene un ser humano, no solo a nivel de conocimiento intelectual, sino a nivel de pasión, de compasión, de amor, de solidaridad, de armonía. ¿De qué se trata estas becas a las empresas? Veamos un video al respecto. Esta es mi ciudad, Santa Rosa. Aquí nací, crecí los 26 años de mi vida. Me siento muy feliz ya que me dejan desarrollarme, me ayudan, me orientan, me enseñan y yo aprendo y también les ayudo para dar siempre el 100% en mi profesión. Para mí entrar al programa de generación del conocimiento fue algo súper importante en realidad. El estar al otro lado del mundo, ver cómo se hacen las cosas allá, estar en proyectos gigantes que se desarrollan en ese lado del mundo es una experiencia que me ha enriquecido tanto personalmente como profesionalmente. Nos encontramos en el sistema de riego Cayambe-Pedro Moncayo. Este proyecto capta el agua de 3 ríos, la embalsa en esta área y la dirige hacia poblados que van a ser beneficiados con agua de riego y con agua para consumo humano. Para mí es muy importante saber que puedo adaptar los conocimientos que adquirí en el exterior en este tipo de proyectos, adaptándolos obviamente a nuestras condiciones geográficas, ambientales, etc. Fue una experiencia súper enriquecedora para nosotros como profesionales y también para nuestra vida personal. Este es mi puesto de trabajo. Desde aquí puedo aplicar los conocimientos que adquirí en la Universidad de Huawei en China. Primeramente un agradecimiento, se ve cómo el país está desarrollándose, se ve que está dando oportunidades a gente joven. Habiendo vivido este proceso, empezando por ser parte de una institución pública, salir al exterior a capacitarnos y regresar al país con un trabajo, el compromiso que tenemos con el Ecuador es muy importante. Vamos a dar lo mejor en las capacitaciones y asimismo en los lugares de trabajo para aplicar todo lo aprendido y todo lo que nos ha enseñado gracias a estas maravillosas operaciones internacionales. Servir a nuestro país y aportar con lo que estamos aprendiendo para mejorar las comunicaciones dentro de nuestro país. El Ecuador está cambiando y yo quiero ser parte de ese cambio. Yo pienso que este es uno de los grandes logros de nuestro tiempo, ¿no? Me decía René, más de 10.600 jóvenes ecuatorianos han estado ya regresando, ¿cuántos? Como 2.000 ya creo que han regresado. 2.500, este año regresan otros 2.300 aproximadamente y seguiremos con esta política, ¿no? O sea, esto vamos a ver la cosecha después de 10, 15, 20 años, se va a ver ya realmente, porque piense usted, pensemos todos, del momento que terminaba la universidad, de ahí hay que seguir aprendiendo hasta después de 10, 15 años,
donde los frutos comienzan a aparecer. Muy brevemente, ¿qué es para cada uno de ustedes el buen vivir? Bueno, para mi carrera, que es de licenciatura en Ciencias Ambientales, la verdad es que sé que la preservación, la conservación del medio ambiente es un eje muy importante en la actualidad y en el futuro. La ventaja que tenemos en el Ecuador es que contamos con una riqueza en biodiversidad y pienso que sería una manera muy provechosa de implementar todo el conocimiento que yo obtenga una vez que finalice mis estudios en todos los proyectos que el gobierno está implementando. Y bueno, y lo que tú dices, ¿no es cierto? La biodiversidad es nuestra mayor riqueza y el conocimiento humano, nosotros somos parte de esa biodiversidad. Somos una pequeña parte de eso, no somos separados. Para ti, ¿el buen vivir qué es? Muy brevemente. Brevemente, el buen vivir, en mi opinión personal, es seguir la regla de oro, es una regla universal que está en todas las creencias, es haz al otro lo que quisieras que te hagan a ti. Y en este caso, enfocado en mi carrera, que es algo súper técnico, es tratar de ofrecer productos y servicios de calidad que los ecuatorianos se sientan orgullosos de decir, este producto es hecho en Ecuador. O sea, lo que tú quisieras ver en todos los productos ecuatorianos. Totalmente. Es lo que quieres hacer. Sí. ¿Y Marco? Bueno, yo quisiera más bien darte dos claves. Yo soy cristiano y ese fue mi soporte durante estuve afuera tanto tiempo. Y el primero es que Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las becas serán añadidas. Y la segunda dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si siguiéramos esa regla que coincide con la de Pablo, estoy seguro que alcanzaríamos el buen vivir. Qué bonito, qué bonito. Y para René Ramírez, ¿qué es el buen vivir? Bueno, es estar en paz con uno mismo, es construir una sociedad igual, es construir una sociedad completamente democrática, es estar en armonía con la naturaleza y es tener justamente el tiempo para convivir con el resto de la sociedad y de la humanidad y compartir, ¿no? Bueno, yo creo que René ha dicho algo que es fundamental. Comenzó con la paz. Leía recién algo muy, muy bonito, René, ¿no? Porque uno dice la búsqueda de la felicidad y trabajamos mucho. ¿Cuánto tiempo? Y de eso vamos a hablar en el último segmento. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida somos felices y cómo se puede determinar eso? Se puede medir la felicidad y hay momentos en que uno no es feliz, ¿no es cierto? Porque si hay una desgracia, no va a decir estoy feliz que ha pasado esto que está pasando en Nepal o en cualquier tragedia humana que puede haber, pero podemos estar en paz. Yo coincido con eso, me parece que es la esencia inicial. Es decir, la paz es el fondo de donde sale la felicidad, ¿no? Y puede ser un gozo pleno de todos los momentos lindos, bonitos, apasionados que tenemos en la vida, pero puede también aceptarse la realidad dura y triste que puede haber en momentos cuando vemos cosas que son terribles, pero podemos estar en paz. Yo creo que ese es un poco el fundamento de esto. Yo recuerdo que uno de los temas que yo repito en las conferencias, viajes, cuando puedo estar hablando de este tema, es algo que a mí me conmovió. Cuando René Ramírez, ¿cómo se puede llegar a eso? Dijo que medido la población, yo diría se hizo aquí, pero yo creo que eso es América Latina y el mundo igual o peor, si llegamos a tener 73 años, apenas vivimos felices 11 años y 3 meses. Es decir, 50 años vivimos mal. Vivimos con angustia, con celos, con envidia, con resentimiento, con depresión, enfermos. Es decir, en este mundo, y siempre ha sucedido eso, ¿cómo es posible revertir esto? ¿Qué es lo que podemos hacer enseguida aquí en el acuerdo para el buen vivir? Hace poco, queridos jóvenes becarios y René Ramírez, que está con nosotros, tuve la oportunidad de asistir a una reunión en la cual tú también participaste por internet, no por Skype, en la que se reunió Bután, México, Uruguay, Ecuador, Venezuela y obviamente Bolivia. Fue en La Paz, para hablar sobre la métrica del
de la felicidad. Es decir, se puede medir la felicidad. ¿Y cómo se hace esto? ¿No? Que puede ser también tan subjetivo, etcétera. Y Bután es tal vez quien más experiencia tiene. Y ahí en un asombroso y muy interesante discurso, Choquehuanca, el gran sabio aymara que es canciller de Bolivia, dijo que el capitalismo está basado en el dinero y en la utilidad, y que no están de acuerdo. Que el socialismo está basado en el bienestar material y espiritual del hombre, y que están de acuerdo, que él decía, estamos de acuerdo, hablaba en nombre de los indígenas, ¿no? Pero nosotros queremos proponer un paso más allá, que es la vida, la cultura de la vida, porque de alguna manera el capitalismo, que es la norma económica mundial y que tantos problemas se dice que también es parte de los grandes avances, etcétera, es un tema para discutirlo mucho, pero está basado en el dinero, en la codicia humana. El socialismo se ha concentrado en el hombre, en el ser humano, pero como que los ríos y los árboles y las mariposas y el cielo y el agua estaba un poco abandonado. Y por eso él dice, comencemos a proponer la cultura de la vida. Dentro de esa perspectiva, René, yo si quisiera, no es fácil, es saber cómo se llegó a la conclusión, porque escribió un libro, René, que se llama La felicidad medida en base al tiempo, algo así, ¿no? La vida buena como riqueza de los pueblos. La vida buena como riqueza de los pueblos, ¿no? Basada en el tiempo en que eres feliz. Hacia una socioecología política del tiempo, se llama. Porque tenemos que tener alguna forma de saber si somos más felices o no que antes. Les comento, me visitaron unos coreanos de la televisión pública de Corea que querían saber qué es el buen vivir, porque nosotros admiramos mucho a Corea del Sur, ¿no? Por sus adelantos, por la parte técnica, etcétera. Pero me dijo este periodista, pero no somos más felices de lo que éramos cuando no teníamos nada. Ahí es el país con el mayor nivel de suicidios en el mundo, etcétera. ¿Qué opinas de esto? Pero fundamentalmente, ¿cuál es la propuesta tuya? ¿Cómo llegaste a la idea de que los seres humanos apenas somos felices 11 años y un poquito más? Bueno, quizás de algunas cuestiones. Generalmente cuando a mí me preguntan el buen vivir, yo no contesto qué es la felicidad porque eso es tautológico. O sea, el buen vivir es felicidad en sí mismo. Es casi un sinónimo. Es un sinónimo, entonces hay que... El segundo punto que es importante señalar es que yo comparto completamente la visión, y en mi libro lo escribo, que lo más importante, lo que se debe valorar es la vida, ¿no? Y el mejor proxy para hacerlo, ya si es que queremos cuantificar, que hay todo un debate, si es que vale la pena... con Choquehuanca. Coincido completamente con Choquehuanca, ¿no? Si es que queremos en este sentido tener un proxy sobre la vida, yo propongo que ese proxy sea a través del tiempo, porque a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida. Y también la naturaleza. En términos... O sea, es tu única riqueza. Exactamente. En el fondo, lo único que tienes es el tiempo en que vives. Exactamente. Entonces, cuando uno entrega su tiempo, está entregando su vida en sí mismo. Entonces, yo planteo una metodología a través del cual medimos, le llamo un indicador, se llama la esperanza de vida saludable y bien vivida, donde veo qué porcentaje de un día, ¿no?, de las 24 horas, una persona dedica su tiempo para producir lo que se denomina bienes relacionales. Bienes relacionales es la amistad, el amor, la participación pública. El tema obviamente tiene que ver mucho con la satisfacción de necesidades. ¿Cómo lo extrapolo la satisfacción de necesidades con el tema del tiempo? A través de la esperanza de vida, ¿no? Por eso el concepto de esperanza de vida. El buen dormir, el buen trabajar, el buen estudiar. O sea, ¿cuánto tiempo estás bien? ¿Cuánto tiempo estás saludable y cuánto tiempo estás bien? Porque no es cualquier tipo de vida, porque una vida indigna también es complicada, ¿no? Entonces, yo lo que le añadiría a Choquehuanca es, sí, la vida el centro, pero no cualquier tipo de vida, sino una vida buena, que es el adjetivo que nosotros nos hemos propuesto como sociedad aquí en el Ecuador. Bueno, yo le comentaba recién a René que nos dio una gran satisfacción que la empresa, ¿cómo es la empresa esta de las encuestas? Datos. Gallup, una empresa norteamericana, tal vez la más conocida, realizó con motivo de que el 20 de marzo se ha decretado el Día de la Felicidad por parte de Naciones Unidas. Dijeron, vamos a ver cuán felices son los seres humanos, ¿no es cierto? Y el resultado
para nosotros muy bueno, es que Ecuador ocupa el segundo lugar en el mundo. Pero ¿qué preguntaron ellos? Mira qué interesante, preguntaron una cosa muy sencilla. Se hizo en 143 países, ¿no? 1000 encuestas, que es una cantidad importante en cada país, y le preguntaron cómo durmió usted ayer. ¿Aprendió algo ayer? Segunda pregunta. ¿Le trataron con respeto ayer? Tercera pregunta. Y la cuarta, ¿se rió ayer? Sonrió mucho, se rió ayer. Y luego la quinta eran varias emociones si sintió el día de ayer. Y compartimos con Honduras y con Colombia el segundo lugar. Estados Unidos está 15, creo, Alemania está 20, 30. Entonces, de alguna manera, y los latinoamericanos, René, estamos en los 10 primeros lugares de la encuesta, son de América Latina. O sea, es como que es el continente del futuro. Ahí hay un debate que siempre hay que tener mucho cuidado, porque esto se ha estudiado mucho, es el tema de que no se produzca lo que se llama la adaptación de las preferencias. Es decir, que uno, si es que vive en condiciones materiales bajas, adapta sus circunstancias el deseo a su nivel de vida, y por lo tanto, al hacerlo esto, se siente mucho más, de una manera mucho más feliz que las otras personas. En esos indicadores, yo siempre señalo, hay que meter el tema también de las necesidades satisfechas. Pero mira, ¿no? África está en los últimos lugares en esta encuesta. Medio Oriente y los países de guerra están en los últimos lugares. O sea, tiene que ver con que tenemos un nivel de desarrollo, estamos avanzando, pero conservamos de alguna manera esa vitalidad, ¿no? Por supuesto. O sea, la alegría de vivir. Lo que yo señalo es que siempre hay que tratar de medir y analizar la parte subjetiva, muy importante, pero también, o sea, no puede ser lo subjetivo en condiciones de miseria, ¿no? También es necesario analizar esa satisfacción de necesidades, que no es del vivir mejor, que siempre digo yo, porque eso es del capitalismo en donde uno se siente insatisfecho siempre, sino el vivir bien, el vivir dignamente, ¿no? Ese es un cambio de paradigma que se ha propuesto aquí en Ecuador al mundo, ¿no? Bueno, también de las muchas fórmulas que hay ahora para trabajar en esto de la felicidad y el buen vivir, hay ya un trabajo científico que te dicen se puede medir científicamente, le ponen a las personas unos encefalogramas, Kahneman, ¿no es cierto? Premio Nobel de Economía sacó por esto. Así es, y están trabajando muchas universidades y han determinado, es interesante, confirmando lo que tú dices, que los resultados es que si uno está en el nivel de pobreza o de extrema pobreza, es muy difícil ser feliz. Pero si uno pasa el nivel de la pobreza, es casi la misma posibilidad de la felicidad que Bill Gates o el que tiene 1.000 millones o 50.000 millones. Es decir, cuando uno satisface las necesidades básicas, puede vivir con dignidad y con integridad, la plata no le va a hacer más feliz. Es así, llega un punto de saturación y es verdad lo que señalas, Freddy. Quiero pedirles que piensen en el Ecuador de aquí a 20 años. Vamos a guardar esto, ¿no es cierto? Y vamos a volverlo a pasar, quienes sigamos aquí en este hermoso planeta después de 20 años. ¿Cómo se imaginan ustedes realmente que va a ser el país del Ecuador ustedes? ¿Cómo van a ser tu familia? ¿Cómo vas a ser? ¿Dónde vas a estar viviendo? ¿Vas a estar casada, con hijos, sin hijos? Dicen que las mujeres ahora, hay un artículo que leí, decía que ya no quieren tener hijos, ¿no? ¿Cómo va a ser el país de aquí? Comencemos contigo, de aquí a 20 años. Bueno, de aquí a 20 años un poco mi visión es... Un minuto cada uno. Un país un poco industrializado, es decir, un pueblo de conocimiento en el cual todo el valor agregado sale de la mente humana, del ecuatoriano, y también un país unido en el cual todos trabajemos por el mismo objetivo de ser un mejor país, un país más próspero, un país más fraterno. Marco, muy del corazón. ¿Cuál es el país de aquí a 20 años? El que realmente es que crees que va a ser el país, el planeta, tu familia. Bueno, ¿Qué edad vas a tener en 20 años? En 20 años tendré 53. O sea, el Marco de 53. Sí, bueno, mi sueño es que de aquí en 20 años tener un Ecuador, justo un Ecuador desarrollado, equitativo, en el cual todos tengamos acceso a servicios básicos, ¿no? Como la educación, como la salud, en el que no tengamos que preocuparnos, por ejemplo, por nuestra seguridad. Entonces, ¿Tú cómo vas a hacer tu vida? Mi vida en 20 años.
Bueno, yo creo que estaré aquí, estaré un poco más canoso, seguiré dando clases en la Politécnica Nacional, tendré más experiencia, tendré también aspiraciones de volver al extranjero, seguirme formando, que es mi sueño. Eso sí es René, vocación de ser maestro. Sí. No duda ni un minuto. Y Tatiana, en 20 años. Bueno, tendré la oportunidad de presenciar un desarrollo en la tecnología en Háblame nuestro de ti, país. ya no olvídate del país. Háblame de ti. La verdad es que con el conocimiento que voy a obtener, tratar de implementar nuevos proyectos que nos van a beneficiar a todos los ecuatorianos, hacer el uso de los recursos. ¿Qué va a pasar con Tatiana en 20 años? Brindarles todo el conocimiento, tratar de compartir todas las experiencias, brindarles una vida digna y ecológicamente equilibrada, que es lo que buscamos. A mis padres, a mis hermanas, a... No se va a casar. No te vas a casar. A mis... Está dudando. Ese va a ser un tema de un próximo programa. Y en el mes, el 1 de mayo, que ya estamos ya estamos viviendo estas épocas, el mes de mayo del año 2035, René Ramírez, ¿qué va a estar haciendo? Yo creo que voy a regresar a la academia, ¿no? Que es lo que me gusta, ¿no? Estar en universidad, estar pensando, escribiendo, dando clases. Yo también me veo mucho dando clases, ¿no? Ya con mi familia que creció probablemente... ¿Con nietos? No con nietos, no creo. Espero que no. Con mis hijas, con una beca, probablemente estudiando en otro lado. No, me gusta mucho la universidad, me gusta mucho investigar, etcétera, ¿no? Gracias, René, por acompañarnos. Quedó para otro programa lo de los Prometeos, que son los becarios que vienen de afuera para acá, que es un proyecto lindísimo. Muchísimas gracias a ustedes. Y piense, les quisiéramos pedir que en sus casas, con sus amigos, piensen, cierren los ojos un momentito y digan, ¿qué va a pasar con mi vida en 20 años? ¿Cómo quisiera yo? Porque los sueños se pueden hacer realidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acuerdo para el Ecuador, el acuerdo para el buen vivir.